¿Alguna vez te has preguntado de por qué la carrera cristiana es tan difícil? A veces es difícil, ¿no? Duele. La gente nos hace burla, la familia nos rechaza, nuestros seres queridos mueren, nuestros cuerpos duelen. Es difícil. Y uno lee la Biblia, lee lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y como que se pregunta, pero si Cristo es un sumo sacerdote tan perfecto, ¿por qué mi vida duele tanto? ¿Por qué no hay más prosperidad? ¿No? Pensando en el libro de Hebreos y la forma en que empieza, es que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo, después de hacernos perfectos para siempre mediante su ofrenda en la cruz, se ha sentado a la diestra, mostrando que la obra de purificación se ha completado totalmente. Somos perfectos en la corte divina. Y Cristo, ahora exaltado y glorioso, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, garantizando que un día llegaremos a Él. Es decir, tenemos una victoria en Cristo, somos victoriosos, somos más que vencedores. Pero entonces es como que, ¿por qué mi vida duele tanto entonces? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Será que Satanás ha podido frustrar los buenos planes de Dios? ¿Será como dicen los falsos que Dios desea prosperarnos, pero hay otros factores que le impiden? Porque si fuese así sería muy desalentador, ¿no? Pensar de que sufrimos sin propósito, en contra de la voluntad de Dios. Pero no es así. Y la verdad es que lo que nos motiva a enfrentar el dolor y seguir corriendo a pesar del dolor es el conocimiento de que Dios tiene un plan, tiene un propósito en todo lo que sufrimos. Como veremos en Hebreos capítulo 12, la razón que nuestra carrera cristiana a veces es difícil es porque Dios, en amor, nos está disciplinando. No nos permite alejarnos de Él demasiado, no nos abandona a nuestro pecado, sino que nos busca. Dices, oye, Josías, pero me acabas de decir que Cristo nos ha purificado totalmente, que nos ha perfeccionado. ¿Por qué necesito disciplina si Dios ya me ha purificado? Bueno, aunque es cierto que en la corte divina ya somos perfectos, justos y perdonados, pero acá todavía vivimos en nuestra carne caída. No somos perfectos ni santos en nuestra experiencia. Y eso es un gran problema, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Así que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad y así poder vivir con Él para toda la eternidad. Bueno, si les gusta tomar apuntes, vamos a ver tres acciones que nos ayudan a perseverar en nuestra carrera cristiana a pesar del dolor que sufrimos. Primero, debemos apreciar la razón de la disciplina. Segundo, debemos recordar la meta de nuestra disciplina. Y en tercer lugar, correr hasta la conclusión de la disciplina. ¿Amén? Ok, vamos a leer el texto. No hubo un fuerte amén ahí. Como que no me convencieron. Pero Hebreos 12, comenzando con el versículo 4, Hebreos 12, 4. Dice así la palabra de Dios. Recuerden que el contexto es de que debemos correr la carrera cristiana puestos los ojos en Jesús. Y luego dice en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, confesamos que necesitamos de tu ayuda. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender tu verdad y que nos dé fuerza y capacidad para ponerlo en práctica. Queremos llegar al punto como Pablo de poder gloriarnos y agradecerte cuando nos disciplinas. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ya que básicamente toda esa hora estaremos hablando del tema de la disciplina, pensé que sería apropiado empezar tratando de aclarar algunos malentendidos acerca de la relación entre la disciplina y el pecado. ¿Sí? A veces hay confusión acá. Y la primera aclaración es de que no siempre hay una conexión directa entre un pecado en particular y el sufrimiento y la disciplina. Eso lo sabemos por varios textos de la Escritura. Tal vez el ejemplo más sobresaliente es Job, de que sufrió mucho y sus amigos, ¿qué pensaron? Bueno, seguros de que tiene un pecado ahí oculto que no quiere confesar, y no era cierto. También tenemos textos como Juan 9, que los apóstoles ven a un ciego y preguntan a Jesús como si estas fueran las únicas opciones. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús dice, no, sino para que Dios sea glorificado. Entonces nunca debemos ver a alguien que está sufriendo y pensar, uy, ha de haber hecho algo sumamente mal, porque ves cómo Dios le está disciplinando. No, ni tampoco debemos ver a alguien que está viviendo una vida próspera y decir, uy, eso seguramente está viviendo en perfecta santidad, porque no siempre hay una relación ahí estrecha entre las dos cosas. Dios disciplina, Dios bendice y no siempre nos explica sus razones, ¿no? Él lo hace para su gloria en formas que a veces nosotros no comprendemos. Entonces, no siempre hay una conexión directa entre el sufrimiento y un pecado en particular, pero segunda aclaración, siempre hay una conexión entre el sufrimiento y el pecado de manera general. ¿Sí? Esto lo sabemos porque sin pecado no habría muerte, no habría sufrimiento, no habría dolor, ¿no? De hecho, en el cielo ya no hay más dolor, Apocalipsis 21, porque ya no hay pecado. Entonces Dios disciplina porque somos pecadores, porque vivimos en un mundo caído. Hay dolor en este mundo porque el pecado ha infectado todo, ¿no? Lo difícil es tratar de identificar la razón detrás de la disciplina, que acabo de explicar, no siempre es claro, es complejo, ¿no? Pero sabemos de ciertos casos. Por ejemplo, sabemos de que a veces Dios disciplina a un cristiano por un pecado que ha cometido en su pasado. Pensamos, por ejemplo, en un David que después de pecar con Betsabé, Dios le quita la vida del niño en una disciplina tremendamente difícil. Ya leímos que algunos corintios, por tomar la cena del Señor de manera indigna, algunos quedaron enfermos, incluso algunos muertos. Pero no siempre es por un pecado en el pasado, a veces puede ser algo futuro, ¿no? Pablo es un ejemplo de esto, de que Dios le protegía de un pecado futuro. Pablo dice que Dios le dio un aguijón en la carne para que no me
para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para prevenir que Pablo pecara en el futuro. Es decir, que a veces Dios nos pasa por situaciones dolorosas para entrenarnos, ayudarnos a combatir contra el pecado en nuestro futuro, ¿no? Una última aclaración. A veces la gente piensa que la disciplina, el dolor en sí, santifica al creyente. Yo creo que eso no es bíblico. El Espíritu Santo es quien nos santifica por medio de su palabra, ¿no? Ahora, el dolor, las pruebas juegan un papel ahí, porque muchas veces son las pruebas que nos conducen a una dependencia mayor en Dios, una fe más fuerte en Él, una dedicación más firme a su palabra. Pero no pienses, estoy pasando por una disciplina, una prueba, y Dios me está santificando, así que no tengo que hacer nada. Incorrecto. El dolor en sí no nos santifica. De hecho, nosotros podemos ver ejemplos de cristianos que sufren y el sufrimiento les hace amargos, les hace enojados con Dios y los aleja de Dios por un tiempo. No dejes que esto te pase. Hay que aprovechar nuestras pruebas, aprovechar la disciplina y correr a Dios en oración, correr a Dios en su palabra para que nos santifique. Bueno, con estas 3 aclaraciones acerca de la relación entre la disciplina y el pecado, ahora leamos el versículo 4 para ver este primer punto de que debemos apreciar la razón de nuestra disciplina, de que la disciplina nos muestra que somos hijos de Dios. Y el autor empieza con un punto interesante diciendo que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, ustedes no han llegado a ser martirizados, ustedes no han llegado a derramar su sangre aún, todavía. Claro que habían sido perseguidos, hubo dolor, fueron encarcelados, sufrieron el despojo de sus bienes, de acuerdo a Hebreos 10:34. Pero todavía no habían llegado a derramar su sangre. Y creo que eso nos indica 2 cosas. Primero, el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que las cosas se van a poner mucho peor, ¿no? Dice, aún no han derramado su sangre. Pero implícito es de que lo harán. No lo han hecho todavía, pero esto viene pronto. Y creo que nos explica un poco del por qué el autor de Hebreos prepara tanto a su audiencia para enfrentar la persecución, porque él sabe lo que viene. Y si los hebreos estaban tambaleando en su fe frente a una persecución leve, el despojo de sus bienes, necesitaban cobrar mucho ánimo para enfrentar la persecución neroniana que pronto vendría. Y todos los mártires que iban a dar su vida para Cristo. La segunda cosa que la frase indica es de que la vida cristiana, la carrera cristiana es una lucha, es un combate en contra del pecado. Dice que no haber resistido a la sangre combatiendo contra el pecado. Y eso nos da un poco del contexto de hacia dónde va el autor. Porque aunque somos nuevas criaturas en nuestra parte inmaterial, pero todavía moramos en esta carne caída. Y todo nuestro ser, nuestros cerebros, está infectado. Dios nos está echando la mano. Nos está ayudando en nuestro combate, ayudándonos a pelear y combatir contra el pecado. Así que nos disciplina. Trae dolor a nuestras vidas a fin de apoyarnos en la santificación. El problema es de que los hebreos estaban siendo perseguidos, estaban pasando por aflicción y pensaron, algo muy mal pasa acá. Dios no me ama porque Dios no me está prosperando. El autor les regaña, versículo 5, dice, ¿te olvidaste? ¿Te olvidaste? ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? O sea, eso no debe de sorprenderlos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, hijo mío, o sea, la exhortación se dirige a los hijos
Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cada hijo va a ser disciplinado. Esto era de esperarse. Y dice que no debemos minimizar, no debemos tener en baja estima esa disciplina. No debemos desanimarnos cuando Dios nos corrige. Dices, oye Josías, pero claro que el dolor me desanima, duele. Pero por eso la necesidad de recordar el versículo 6 de que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe o acepta por hijo. Usa el término Señor ahí porque es una cita de Proverbios 3, donde dice Yahweh o Jehová, y ahora traducido en la Septuaginta el griego es Señor. Simplemente el punto es que Dios es quien disciplina acá. Dios, como un padre amoroso, disciplina a sus hijos. Y esa es la verdad que debe ayudarnos a apreciar la disciplina. Porque Dios disciplina a sus hijos porque quiere lo mejor para ellos. Entonces, cuando el cristiano sufre disciplina, cuando sufre dolor, no debe desanimarle, sino al contrario, debe animarlo, porque la disciplina es un recordatorio de nuestra adopción a la familia de Dios. ¿Sí? Cada vez que recibimos disciplina es un recordatorio de que Dios es mi Padre, que me está disciplinando. Es una muestra del amor de Dios que no nos deja nuestra necedad, sino que nos corrige. El autor explica, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces el autor les explica, mira, lo que ustedes están sufriendo no es más que disciplina. Lo que soportas es disciplina. ¿Por qué te quejas como si algo raro te estuviera pasando? Dios te está tratando como cualquier padre trata a su hijo. Eso es normal, ¿no? Y tal vez el problema sea de que en nuestra cultura tan depravada, hay padres que ni siquiera disciplinan a sus hijos. No saben de que al dejarles sin disciplina los está aborreciendo. No entienden que el padre amoroso nunca deja que su hijo siga en su necedad, sino que le corrige con la vara que da sabiduría. ¿No? Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Y los hebreos entendían esto en el contexto hebreo de judíos. O sea, la disciplina era algo normal, ¿no? Para ellos hubiera sido inconcebible que un padre odie tanto a su hijo que no le disciplinara. Y por eso la suposición acá del autor de que cada padre disciplina a su hijo. Cada padre lo hace. Y por lo tanto puedo agregar versículo 8. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Otra vez la suposición, cada hijo que tiene un padre ha sido disciplinado. Dice, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Es muy fuerte. La palabra es muy fuerte. Pero el autor básicamente está razonando. Mira tu parte trasera. ¿Hay evidencia de disciplina allí? Porque si la respuesta es no he sido disciplinado, es porque no tienes un padre entonces. Porque los padres disciplinan a sus hijos, ¿no? Si tuvieses un padre, habría disciplina. Dices, ok, entiendo, pero ¿por qué es que esto debe animarme? Bueno, es que cada vez que sufrimos disciplina, entonces es un recordatorio. Que Dios es mi Padre, Jehová es mi Padre, Él me ama, me ha adoptado a su familia y busca mi mejor. ¿No? ¿No te anima esto? Que tienes un Padre en el cielo que no te va a abandonar a tus propios caminos, a tu pecado, sino que te va a amar, corrigiéndote y disciplinándote para que te alejes de tu pecado. O sea, la vida es un combate,
en contra del pecado. Qué bendición que tenemos un Padre que nos ayuda, nos echa la mano cuando comenzamos a abrazar el pecado en vez de abrazar la santidad, ¿no? Debemos incluso orar. Dios, disciplíname cuando me aferro a mi pecado. Ayúdame a combatir con éxito contra mi pecado. Ayúdame a odiar tanto el pecado de que cuando tú me corriges, te doy las gracias. ¿No? Gracias, debemos dar gracias a Dios por la disciplina. El hijo sabio da gracias a su padre por la corrección. Ama la corrección. ¿No? Dices, ok, entiendo, así es que debo apreciar la disciplina porque nos recuerda que Dios es nuestro Padre. Pero, ¿por qué es amoroso de que Él nos discipline? Ese es el segundo punto, versículo 9. Debemos recordar la meta de la disciplina, el fin de la disciplina, la razón de la disciplina, y es de que Dios nos está perfeccionando. Dios nos está perfeccionando. Dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban, lo da por sentado, y luego agrega, y los venerábamos, los respetábamos. Aún con nuestros padres terrenales que hacían un trabajo imperfecto, pues les damos las gracias. Sabemos de que nos hicieron un favor, ¿no? Recuerdo que hace poquito como familia estuvimos en una tienda y hubo un niño allí en el centro de la tienda que era tan rebelde que no lo pudimos creer. Ustedes lo han experimentado, ¿no? Gritando, tirándose al suelo, pegando a su mamá. Un berrinche tan fuerte que como que te da pena verlo. Tan escandaloso. Y lo recuerdo muy bien porque luego uno de mis hijos me ve y me dice, papi, gracias por disciplinarnos. Porque es como, sé de que mi pecado me guía a esto, sé que necesito la corrección. O sea, aún un niño pequeño entiende esto. Y el autor es como que, ¿cómo ustedes que son maduros no entienden? ¿Cómo que no entienden esto? ¿No? Salomón dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Proverbios 12. ¿No? Otra vez, palabras fuertes. Pero el punto es obvio, ¿no? De que Dios nos ama, por eso nos corrige, ¿no? La mamá que no disciplina a su hijo, lo aborrece, lo odia, ¿no? Y el punto es, si respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban imperfectamente, ¿cómo no vamos a estimar mucho más a nuestro Padre Celestial que nos disciplina perfectamente? ¿No? Lo interesante es de que el verbo que usa acá no se repite el verbo venerar. No dice que veneramos a nuestros padres terrenales, así que debemos venerar aún más a nuestro Padre espiritual, sino que dice que venerábamos a nuestros padres terrenales y aún más ahora debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Literalmente debemos sujetarnos a Él. Y luego lo más interesante, lo establece como una condición de la vida. Dice que debemos sujetarnos a la disciplina del Señor y así viviremos. Termina la frase. Cambiando el orden del versículo, el punto es de que viviremos si es de que sujetamos a nuestro Padre Celestial. Hebreos siempre presenta la perseverancia como un requisito para la vida eterna, ¿no? Nadie llega al cielo si no persevera al final. Es nuestra responsabilidad sujetarnos al Padre para poder vivir. Ahora, la confusión entra cuando uno piensa de que nuestra perseverancia depende de nosotros. Que la Escritura dice que no. Dios dice de que Él nos preserva en su gracia, de que el Espíritu Santo garantiza nuestra futura redención, de que Jesucristo nos guarda para el día final,
Cada hijo de Dios persevera al final porque Dios le preserva en su gracia, y uno de los medios que Dios usa para preservar a sus hijos es precisamente la disciplina. Pero el punto acá es no olvidar de que el sujetarnos al Padre, el obedecer a nuestro Padre es nuestra responsabilidad. Tú y yo, cuando pasamos por la disciplina, debemos sujetarnos a nuestro Padre. No debemos ser como esos hijos necios que cuando reciben disciplina, ¿qué hacen? Gritan y pelean y pegan a sus padres porque no ven lo provechoso que es. Debemos sujetarnos a nuestro Padre. Debemos recibir su corrección. Es una característica esencial del Hijo de Dios, de que recibe la corrección de su Padre. Continúa versículo 10 diciendo, aquellos, es decir, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué promesa. Dice, respetamos a nuestros padres terrenales, pero luego me encanta cómo dice, ellos nos disciplinaban como les parecía, ¿no? Y creo que nosotros que somos padres entendemos esto, de que estamos viendo algo, un niño que, eso fue desobediencia, realmente supo que no debía haber hecho esto. Y luego decimos, sí, era desobediencia, pero ¿qué tipo de consecuencia debemos darle? Requiere mucha sabiduría. Y como que evaluamos la situación y hacemos lo mejor, de acuerdo a cómo nos parece. Pero no lo hacemos perfectamente. A veces disciplinamos mal. Tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Incluso estamos comentando de esto, mi esposo y yo. A veces he disciplinado al hijo equivocado. No sé si te ha tocado, ¿no? Que disciplines a un hijo y luego el otro, y confiesa. Dices, ¿qué juzgar ahora? Y dices al primero, bueno, piensa en un pecado que hiciste, que no me di cuenta, las consecuencias eran para eso. No, el punto es como padres, hacemos lo mejor que podemos según la sabiduría que Dios nos da, pero nunca lo hacemos perfectamente. Pero con Dios no es así. Cada vez que Dios nos disciplina es provechoso. Él no aplica ningún dolor a tu vida que no sea para tu provecho. Cada vez que Él disciplina, lo hace con el fin de que participes de su santidad. O sea, qué confort nos da cuando pasamos por situaciones dolorosas, de que esto tiene un buen propósito, me está santificando, me está haciendo más a la imagen santa de Dios, ¿no? Me encanta esa promesa. Dios siempre nos disciplina porque quiere que compartamos de su santidad. Y es lindo pensar también en el por qué. O sea, ¿por qué Dios quiere vernos santos? Yo creo que podemos entender, bueno, Dios ama la santidad, y esto es cierto, pero viendo el contexto y hacia dónde va el autor con la última frase de que sin santidad nadie verá al Señor, y pensando en el contexto de Hebreos, de que los judíos en el Antiguo Testamento y lo que tenían bajo el Antiguo Pacto, pues estaban separados de Dios. Dios quiso morar dentro de su pueblo, pero no pudo. Hubo velos, hubo separación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no era santo. El punto es que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, porque en el momento que compartimos la santidad de Dios, podremos estar en su presencia, podremos verle en toda su gloria y darle gloria por quien es y por lo que ha hecho por nosotros. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Es precioso pensar en esto, ¿no? De que la disciplina siempre es para nuestro beneficio, ¿no? Como dice Pablo, de que Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, porque quiere vernos ahí en el cielo con Él.
Y tenemos que recordarnos de esto cuando pasamos por las pruebas. Dios lo está haciendo para transformarnos a su imagen, a su santidad. Y esto es eternamente mejor para nosotros, ¿no? Vale la pena, vale la pena. Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque somos masoquistas y nos encanta el dolor. No. O sea, él explica de que nosotros podemos gozarnos en las pruebas, no por el dolor, sino por lo que la prueba produce en nosotros. De que produce paciencia, que a su vez nos hace perfectos y cabales, ¿no? Entonces siempre debemos comparar el dolor temporal de la disciplina con el gozo eterno del cielo, ¿no? Y así continúa el versículo 11. Vean la comparación. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no es placentero. Dice, sino de tristeza. Pero después, ahora la comparación, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina duele, nadie quiere eso. De hecho, pensando un poco en cómo la disciplina se practica en nuestros días, ves que es el problema con la disciplina, de que no duele y por eso no funciona. La mamá dice a su niño, no lo hagas, mijo. ¿Pero qué? Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no es causa de tristeza, no duele. Si no duele, no es disciplina. Si no duele, no va a funcionar. ¿Sí? Y lo sabemos porque a veces cuando Dios nos disciplina, sí duele. Duele muchísimo. Pero el punto es de que no debemos concentrarnos en ese momento, en ese dolor, sino pensar en lo que va a producir después, de que va a dar fruto. Un fruto apacible, un fruto agradable a Dios. Y ese fruto, dice, es justicia. De que después de ser entrenados, después de ser ejercitados por la disciplina, después esa disciplina va a dar fruto en nuestras vidas, que es justicia. Cuando llegamos a participar de la santidad de Dios y somos santos, ¿qué vamos a hacer? Justicia. Ya no vamos a pecar, ¿no? Cuando llegamos al cielo, cuando estamos con Dios y llegamos a ser totalmente santos, lo único que vamos a hacer es lo correcto, es lo justo, ¿no? El problema es de que acá la obra de santificación no está completa todavía. Y entonces no siempre hacemos justicia, pero Dios nos está ayudando. Porque mientras más llenos de su santidad estemos, más justicia obraremos, ¿no? Interesante, la palabra ahí ejercitado es, ustedes van a escuchar la palabra, gimnazo, de donde viene nuestra palabra gimnasio. Y es la idea, Dios en la disciplina nos está entrenándonos a obrar justicia, porque después de la disciplina vamos a obrarlo. Y la pregunta acá en el contexto es, ¿aprecias esa obra? O sea, ¿das gracias a Dios cuando te corrige? Cuando te pone en el gimnasio, estás sudando y doliendo, ¿no? Como ilustración, pienso que a veces somos como un bloque de roca, ¿no? Y que Dios está esculpiendo su imagen en nosotros. Su imagen llena de justicia, llena de misericordia, llena de amor, llena de paz, de benignidad, de paciencia. Pero cuando Dios saca su martillo y su cincel y talla una parte pecaminosa de nosotros, y ahí cada golpe duele muchísimo. Y la pregunta es esta: si verdaderamente amas a la imagen santa de Dios lo suficiente para agradecerle cuando te ayuda a parecer más a su imagen santa, o si te enojes porque prefieres ser como eres, prefieres tu pecado y no sufrir ese dolor, ¿no?
Con cada golpe debemos recordarnos, Dios está haciendo esto para que yo participe de su santidad. Y esto es lo que anhelo más que cualquier otra cosa en esta vida. Quiero ser como Él. Entonces Dios, haz lo que sea necesario en mi vida para transformarme a tu imagen. Vale la pena. Quiero ser como tú. Uno dice, bueno, Josías, esto suena muy difícil. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esto? ¿Cuándo se acaba la disciplina? Entonces el último punto. Hay que correr hasta la conclusión del dolor que será en nuestra muerte cuando veremos a Dios cara a cara, ¿no? Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, después de explicar un poco la disciplina, el porqué, la meta de la disciplina, ahora exhorta. Dice, corre bien. Ve que los hebreos están corriendo su maratón, pero cansados, deprimidos, débiles. Dice que estaban corriendo con las manos abajo, caídas, y las rodillas debilitadas. No sé si te ha tocado ver a un niño que está muy cansado correr o pretender correr. Dices, mijo, vete a la cama, ya. Y no lo hace. Corre. Hace eso, las manos caídas, las rodillas débiles. Y la todos no, corre bien, esfuércense. Restaurar las manos caídas y restaurar las rodillas débiles y corre fuerte, ¿no? La disciplina divina, el dolor en la vida de los hebreos, en vez de producir gratitud y gozo, estaba desanimándolos. Querían tirar la toalla, ya no estaban corriendo con todas las ganas. Y dice, esfuércense, ¿no? De hecho, esa frase, restaurar las manos caídas, las rodillas débiles, es una cita de Isaías 35. Y sigue con esa misma idea. Dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, esfuércense. Además dice versículo 13, haced sendas derechas para sus pies. En la ilustración de correr, la idea es de no desviarse, no ir a la deriva, sino de fijar los ojos en la meta y correr derecho. O sea, no vas a llegar a tu destino si das una vuelta cada rato. Hay que correr derecho, ¿no? Es otra cita del Antiguo Testamento, Proverbios 4. Dice, examina la senda de tus pies, que todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Entonces el punto es que si vas a llegar, tienes que esforzar tus manos, tus brazos, tus piernas y correr derecho hacia la meta. Que recordando Hebreos 12, 1 al 3, es que hay que poner los ojos en Jesús y correr hacia Él. Y agrega que hay un peligro acá. Porque dice que tenemos que esforzarnos para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo cojo parece que hace referencia a las manos caídas y las rodillas debilitadas. El punto es de que el autor de Hebreos, al verlos, los ve con los brazos tan caídos, tan debilitados, que están próximos a dislocarse, de salir de su lugar, ¿no? De salir de su articulación. Dice, no, deben esforzar los músculos y correr bien. Y luego finalmente agrega, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Literalmente, perseguir la paz es un mandato continuo de estar buscando la paz y la santidad. Ahora, cuando originalmente estudié esta frase me parecía un poco fuera de lugar, como que todo este tiempo el autor está hablando de la disciplina entre Dios y el creyente, el individuo, y ahora buscar la paz con todos los demás. Como que, ¿pero qué conexión hay ahí?
Y me metí a ver cómo es que esta expresión se usa en el resto del Nuevo Testamento. Y interesante, en 2 Timoteo 2:22 la misma expresión se usa. Pablo allí dice, seguid o sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y lo que se ve ahí es de que el punto no es seguir la paz con los que no tienes paz, sino que seguir la paz juntamente con otros que invocan el nombre del Señor. Entonces, no creo que el mandato sea buscar estar en paz con los demás, sino que el punto es de que ustedes junto con todos los de la congregación deben buscar la paz y la santidad. El problema es de que a primera vista, si lo interpretamos así, pareciera enseñar que la salvación es por obras. Pastor MacArthur comenta de esto, de que el punto tal vez sería que la única manera de llegar al cielo y ver a Dios es si nosotros nos esforzamos lo suficiente para encontrar la santidad. Es decir, de que equivocadamente algunos piensan que seguimos la santidad y vivimos vidas santas, ganaremos la habilidad de ver a Dios. Pero esto va en contra de todo el contexto, va en contra de toda la Biblia. Y en particular el libro de Hebreos, que nos ha explicado de que la santidad no es algo que nosotros obramos en nosotros mismos, sino que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y la santificación es algo que Dios obra en nosotros, que Cristo ha logrado por nosotros. De hecho, en Hebreos 10:10 dice que somos santificados no por nuestros esfuerzos, sino que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Es decir, que el medio de la santificación es la cruz del Calvario y no nuestros esfuerzos. Pero luego me dirás, ya ahora estoy confundido. Si Cristo ya nos ha santificado, ¿por qué necesitamos buscar la santificación? Bueno, es de que toda la Biblia habla de esa paradoja de que como cristianos debemos vivir de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. ¿Ya tenemos perdón? ¿Sí o no? Sí, pero debemos pedirle perdón a Dios cada rato. ¿Ya somos justificados delante de Dios? Sí, pero debemos buscar hacer justicia. ¿Ya somos santificados? Sí, pero debemos buscar vivir vidas santas. ¿Sí? Y el punto acá es de que Dios ha iniciado una obra, pero no lo ha terminado todavía. Lo va a terminar, pero estamos en un proceso todavía. Y es muy importante comprender esto, porque si no lo comprendemos, vamos a terminar siendo católicos. Que piensan, y eso es importante, piensan, ok, sin la santidad nadie verá al Señor. Eso significa de que si no termino esta vida completamente santo en mi experiencia, pues voy al purgatorio para que Dios termine la obra y luego voy a tener acceso a Dios. No. Sino que la santificación es una obra que Dios está haciendo en 3 etapas. Es un paquete de todo incluido. Vamos a recibir las 3 etapas, pero nosotros lo experimentamos en 3 etapas. Primero, Dios nos aparta, nos santifica, nos hace santos, nos perdona nuestros pecados, nos hace justos. Y en ese sentido, desde el momento de la conversión, la Biblia nos llama santos. Pablo dice a los creyentes en Filipos que todos eran santos, ¿no? Pero no santos todavía en su experiencia. Es por eso que Dios poco a poco está transformándonos hacia su imagen santa. Eso lo llamamos la santificación progresiva. Y esto dura hasta el final, hasta la muerte, cuando Dios termina su obra de santificación y erradica el pecado en nosotros. Ahora, el punto importante acá es de que Dios no hace una de las etapas sin la otra. ¿Sí?
no vas a llegar a la tercera etapa de la santificación si no has pasado por la segunda y la primera. Porque todo viene junto. La salvación viene junto. Y eso es una verdad que toda la Biblia enseña. El que Dios ha predestinado, el que Dios predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Nadie llega a la glorificación si no pasa primero por la justificación, el llamado y la predestinación. Todo viene junto. Entonces el punto es esto. Nunca vas a ver al Señor si no compartes su santidad. Y nunca vas a llegar a la tercera etapa de la santificación si hoy no estás siendo santificado. ¿Sí me explico? Porque es un paquete que Dios regala al creyente todos juntos, ¿no? Entonces no puedes quejarte de la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es parte del proceso que Dios usa para santificarnos. Los únicos que verán al Señor son los que son totalmente santos. Pero los únicos que son totalmente santos son los que hoy están siendo disciplinados para que participen de la santidad de Dios. Entonces Dios nos disciplina para santificarnos, porque si no lo hiciera, nadie llegaríamos a verle, nadie llegaría al cielo. Y eso es una verdad que toda la Biblia enseña. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque solamente los limpios podrán ver a Dios, ¿no? Nadie en el mundo entra en la Nueva Jerusalén. Ningún pecado. Solamente lo santo entra allí, Apocalipsis 22. Así que es la razón por la cual debemos perseguir la santidad. Todos los días perseguir, buscar la santidad. Porque sin la santidad nunca llegaríamos a verle. Y la santidad progresiva es parte del proceso de la santificación que Dios terminará en el día que morimos. Dios va a perfeccionar la obra que ha empezado con nosotros. Pero el punto es de que si no ha empezado el proceso de santificación contigo, no hay nada que va a perfeccionar, ¿sí? Entonces el autor de Hebreos nos exhorta, perseguir la santidad, buscar la santidad. Y si realmente estás buscando la santidad, vas a apreciar la disciplina del Señor, porque Dios nos disciplina justamente para santificarnos, para que participemos de su santidad. Nos ayuda a apreciar la disciplina, ¿no? Entender por qué Dios lo hace, cuáles son sus metas. Sabiendo que la disciplina nos recuerda que Dios es nuestro Padre. Sabiendo que la disciplina busca ayudarnos en nuestra santificación, ¿no? Dios no nos abandona, no nos deja irnos demasiado lejos de Él, sino que nos disciplina. Pero el autor nos exhorta a su audiencia, y lo hace porque sabe de que el dolor en la vida de la gente puede producir una de dos respuestas. ¿Ves de que todos sufrimos en esta vida, tantos cristianos como incrédulos? Todos sufrimos dolor. La diferencia entre el incrédulo y el creyente no es de que uno sufre y el otro no. La diferencia es la intención de Dios detrás del dolor. De que cuando Dios hace doler al impío, lo hace para castigarlo. Cuando Dios hace doler al cristiano, lo hace para purificarlo. Pero vean cómo es de que el hombre responde al dolor de dos maneras diferentes. La persona que profesa ser creyente pero no lo es, pues cuando él sufre, ese dolor fomenta amargura en su corazón, ¿no? El siguiente versículo habla de eso, de que brota raíces de amargura. Porque si no tienes una fe genuina, si no tienes una esperanza viva, si no tienes un deseo genuino de ver a Dios, un anhelo fuerte de compartir la santidad de Dios, pues cuando sufres vas a pensar, no vale la pena este dolor, ¿no? Y poco a poco ese profesante se vuelve más frío, más amargo y finalmente se aleja de Dios. Que nadie
sea así en nuestro medio. Porque la reacción del verdadero Hijo de Dios es todo lo opuesto. La respuesta del Hijo de Dios frente a la disciplina es lo opuesto. Produce gozo, la disciplina produce gozo porque nos recuerda que Dios es nuestro Padre, nos ha adoptado. La disciplina produce gratitud porque es mi fuerte anhelo ser como Cristo, de compartir su santidad, y sé que la disciplina busca esto en mí. Y la disciplina produce santidad porque me ayuda a no errar, sino de andar en justicia. Bueno, que estas sean nuestras respuestas frente a la disciplina que sufrimos todos. Recibimos disciplina. Claro que varía su intensidad. Dios tiene sus planes y propósitos en cada uno de nosotros. Pero todos experimentamos disciplina. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a esa disciplina? ¿Con gratitud? ¿Con gozo? ¿Como un hijo de Dios que aprecia la corrección de su padre? ¿O como un necio, hijo rebelde que odia a su padre? Señor, sentimos tan lejos de tu santidad. Leemos la descripción de lo que debemos hacer frente a tu disciplina y confesamos que estamos lejos de esto. Muchas veces nos quejamos. No nos gozamos. No nos gloriamos en nuestras debilidades. Y te rogamos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos limpies de toda maldad y que tú nos capacites, tú nos ayudes, cualquiera que sea el medio necesario para santificarnos, para prepararnos para un día verte a ti en gloria. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.